la vaca alazana. Ya sabéis que tratamos sobre la vaca alazana, la vaca roja, por decirlo en otro color, más comprensible en nuestro tiempo. Es lo mismo que alazana. Esta vaca, o se espera que haya una vaca que sea completamente roja, sin pelitos blancos, que llegue a tener 3 años para ser sacrificada, ser quemada y sus cenizas ser esparcidas en el monte del templo, donde ahora hay, no lo que veis aquí, que sería el tercer templo de Jerusalén, sino unas mezquitas, entre ellas Al-Aqsa, el Domo de la Roca. ¿Os suena todo esto, no? Bien, pues para los judíos es necesario que haya una limpieza del terreno, una purificación del terreno y del pueblo, para que el tercer templo sea levantado. Y diréis, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Ya esta vaca va a ser sacrificada mañana o qué? ¿La tienen? ¿No la tienen? Mirad todos esos temas de la vaca alazana que presentamos en su momento. Tenemos preparado mucho más, pero ahora vamos directamente a lo que nos interesa de lleno. Esto que veis aquí es de la página oficial de los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, con sede, sobre todo, como no, en Jerusalén. Mirad esto. Y ahora atención, porque alguien me preguntaba si podía pasar algo en cierto momento, en cierta época del año. La próxima Pascua, el centro de visitantes de vaquillas rojas se abrirá al público en general en Tel Shiloh, en Israel. O sea, el lugar del monte o un poco de cima del Silo, ya sabéis lo que había allí en tiempos bíblicos, donde se exhibirán 5 vacas o vaquillas rojas que llegaron hace 6 meses desde los Estados Unidos. Esta noticia ya tiene unos cuantos días o semanas. El próximo año, uno de ellos cumplirá los 2 años de edad y, en teoría, será kosher y pura para ser sacrificada, kosher es santa, para ser sacrificada y quemada en el monte de los olivos para producir cenizas para usar en el servicio del templo. Las cenizas nos permiten cumplir las mitzvot que se nos han negado durante 1700 años. Este es un gran paso hacia la redención y la construcción del tercer templo. En 2023, 5.527 judíos israelíes y 76.220 turistas ascendieron al monte del templo. Aquí veis en la fotografía, ¿veis el tercer templo de Jerusalén? No está aún, ¿verdad? ¿Qué vemos? Una mezquita, la de la cúpula dorada. ¿Estará siempre ahí? Mirad esto. El mes de Nisan es llamado el principio de los meses, el primer mes del año eclesiástico, pero lo principal es que durante Nisan se inauguró por primera vez el tabernáculo, Mishkan, y cuando la Shekinah, o sea, la gloria de Dios, el Espíritu Divino, habitó entre Israel. Los israelitas que salieron de Egipto ya se apresuraban a ofrecerse como voluntarios para hacer vasijas de oro y plata, y más por el bien del tabernáculo. Y que venga todo aquel que lleve su corazón. El pueblo se paró frente a Moisés porque sintieron que esta era la misión de sus vidas. Aprendemos de esto que cuando una persona tiene voluntad interna y fe, es más fuerte que cualquier otra cosa. Después del establecimiento del tabernáculo, la presencia de la Shekinah estaba en la casa y el corazón de todos y cada uno en Israel. Este es el día en que la iluminación del monte Sinaí comenzó a descender sobre el pueblo de Israel y acompañarnos hasta la tierra de Israel. El mes de Nisan es el mes en que Israel fue redimido de Egipto y el mes en que serán redimidos en el futuro con la construcción del tercer templo. Ahí tenéis la respuesta. Casi nada, ¿eh? Pascua. Terminan diciendo, Ben Azai diría, no desprecies a nadie, no desprecies nada, porque no hay hombre que no tenga su hora y nada que no tenga su lugar. Ética de los Padres, capítulo 4, Mishnah 3.
Feliz y kosher Pascua, saludos cordiales, el equipo del Tercer Templo. Bien, ya tenéis la respuesta a cuándo quieren levantar esto. Ahora ha terminado la fiesta de tabernáculos. Primavera, Tercer Templo. ¿Será así? ¿La próxima primavera podemos ver esto o será en la siguiente? ¿El conflicto terminará tan pronto o terminará más tiempo después? Pues tiempo al tiempo y lo veremos, pero ya veis los planes por dónde van. Dicho esto, aquí tenéis. Hace ya unos días de esta noticia, os la muestro aquí. Las 5 novillas rojas, fijaos, 5, que volaron a Israel el verano pasado, disfrutan actualmente de una vida tranquila y pastoral en un lugar no revelado de Israel. Están siendo revisados periódicamente para determinar si todavía cumplen con los estrictos estándares requeridos para ser candidatos elegibles para la ceremonia de la vaquilla roja. Estos requisitos incluyen no tener imperfecciones ni pelos que no sean rojos. Si bien las novillas rojas son bastante comunes en todo el mundo, una novilla roja que cumpla con estos requisitos halágicos sería un gran avance. Y luego ellos tienen una página, aprende más sobre la historia y el misterio de la novilla roja. Bien, todo esto lo tenemos preparado para mostraros en algún momento si Dios quiere. Pero al final, a ver si me acuerdo y os digo algo referente a la vaca roja y lo que creen ellos. Y creo que vale la pena que lo conozcáis. Pero sigamos. Esta noticia era del 14 de julio de 2023, antes de que estallara este conflicto. Novilla roja pura traída a Israel. La novilla, que cuenta con 1 año y 10 meses, es totalmente roja y jamás ha portado yugo, cumpliendo así con la Torá. En un acontecimiento que está siendo calificado de histórico, una novilla roja pura ha sido recientemente traída a Israel. O sea, había 5 y ahora otra. La novedad fue presentada en el sitio arqueológico de la antigua Silo, en el Consejo Regional de Binyamin. Otros 2 especímenes serán llevados al centro de investigación y visitantes del sitio. 2, 3. No. Las novillas cuyo color rojo es completamente puro se alojarán en el sitio del patrimonio bíblico de la antigua Silo, en el Consejo Regional de Binyamin. Se espera que el próximo mes se inaugure un centro de patrimonio en el sitio con el objetivo de promover y profundizar la investigación en torno a la vaquilla roja. La novilla, que cuenta con 1 año y 10 meses, es totalmente roja y jamás ha portado yugo, cumpliendo así con la ley judía. Fue traída al antiguo asilo durante la Conferencia del Templo, organizada por el Departamento de Cultura de la Torá del Consejo Regional de Binyamin. Se alojará junto a las otras 2 novillas en un espacio cerrado y seguro que será inaccesible a los visitantes con la excepción de la posibilidad de verla. Y la vamos a ver. La novilla ha sido criada con meticuloso cuidado para mantener su pureza y ha sido traída a Israel recientemente por un acuerdo especial entre los organizadores de Ancient Silo y sus socios. El inicio de la conferencia se celebró con una comida del templo, que contó con alimentos y panes similares a los que se preparaban en la época del templo. La comida fue preparada en la bodega Psagot de Shahar Binyamin y contó con la presencia de aproximadamente 250 invitados. Se espera que el nuevo centro de la vaquilla roja atraiga a numerosos visitantes y turistas no solo de Israel, sino también de todo el mundo. Fuentes del Consejo Regional de Binyamin anticipan que el centro atraerá 1 millón de visitantes al año, lo que beneficiará a la economía local. Bueno, de momento todo esto se ha ido al traste porque con la guerra el turismo ha cesado. El jefe del Consejo Regional de Binyamin, Israel Gans, declaró: el antiguo emplazamiento de Silo sigue creciendo y desarrollándose, y el centro de la vaquilla roja atraerá más visitantes, hasta 1 millón al año, de Israel y de todo el mundo. Son buenas noticias para el mundo judío, para los científicos e investigadores y para todos. Y nosotros tenemos el privilegio de formar parte de este momento histórico. Palabras claves, momento histórico. Por su parte, Kobi Mamo, director general de Ancient Silo, destacó el significado del evento. Se trata de un acontecimiento emocionante y excepcional para todo el pueblo judío. El nuevo centro que se dedicará aquí y donde vivirán las vaquillas proporcionará a los visitantes una experiencia que les transportará al antiguo mundo judío.
Ya estamos en contacto con investigadores y con promotores de todo el mundo que esperan venir aquí con grandes grupos. Hemos vuelto al lugar del tabernáculo en Silo y estamos recuperando el pasado judío para el futuro de nuestro pueblo. Fijaos, recuperar el pasado judío para el futuro de su pueblo. ¿Pero solo de su pueblo? Ya sabéis que esto va a abarcar, o en definitiva, va a tener que ver con el mundo entero. Recordad que quieren levantar el tercer templo y quieren aplicar el texto de Isaías que dice casa de oración para todos los pueblos. Eso sí, ellos en la cúspide mandando y todos los demás gentiles acudiendo a ellos en buena sintonía para alabar a Dios, al Mesías de turno. Cuando digo el Mesías de turno no es en tono despectivo hacia Cristo, ni mucho menos, porque no es el Mesías al cual adorarán. Tened presente esto. Recordad, y vale la pena decirlo de nuevo para las personas que no habéis visto lo que hemos presentado, que antes que aparezca el mismísimo Jesús en su segunda venida en 2031, en la fiesta de tabernáculos precisamente entre septiembre y octubre, antes aparecerá alguien haciéndose pasar por él y será el mismo Satanás. ¿Será en primavera? Bueno, tiempo al tiempo. Lo que queda claro es que, evidentemente, esto podéis pensar, bueno, esto lo hacen por negocio, como son judíos y van al dinero, el típico pensamiento. Esto es más que por dinero, que evidentemente van a tener ingresos a montones, si estos lo hacen así, seguro, pero hay algo más, es una mentalización de todos los judíos y de todos los cristianos del mundo que son sionistas, que no saben interpretar correctamente los textos bíblicos, que se la han pegado sus líderes y resulta que están apoyando todo esto. En fin, y diréis, ¿y esto es malo apoyarlo? Bueno, pensad que si se sacrifica esta vaca lazana, se construye el templo, y el templo lo llevan los judíos durante un tiempo antes de que se posicione allí el papado, pues ¿qué van a hacer los judíos si aún esperan al Mesías? Seguir sacrificando los pobres animalitos que ya no toca sacrificar, porque sencillamente apuntaban a ese Mesías que vino cuando tocaba y se llamaba Jesús. Por tanto, estáis apoyando una aberración de adoración satánica. En fin, como ya sé que por más que diga esto, tantos no quieren enterarse, ¿qué vamos a hacer? Pero avisados estáis. Otra noticia, 16 de julio de 2023. Vaquilla roja bíblica podría atraer millones de visitantes a Samaria. Esta es la ley ritual que Hashem ha ordenado. Instruye a Benai Israel que te traiga una vaca roja sin defecto, en la que no haya defecto y sobre la cual no se haya puesto yugo. Números 19:2. Qué bonita, la vaca, cuando la veis así. Pues, si sabes el futuro que le espera, pobrecita. Cientos de visitantes acudieron en masa a Silo, en la región de Binyamin de Samaria, el jueves para dar la bienvenida a una novilla roja bíblicamente pura. La vaca de 22 meses, que fue traída a Israel desde los Estados Unidos, encontró un nuevo hogar en el sitio patrimonial de Ansi en Silo, donde una vez estuvo el tabernáculo bíblico. Sí, por los que cuando he dicho esto de lo que había en Silo no lo sabíais, pues es esto lo que hubo allí, un tabernáculo bíblico. Sí, no era el templo, era un tabernáculo, tienda, antes de que se montara el templo. El próximo mes se transportarán 2 vaquillas más a la localidad y allí se abrirá un centro dedicado a la investigación del fenómeno. Las vaquillas se mantendrán en un área cercada y los visitantes no podrán tocar a los animales. La misteriosa vaca roja, o Parah Hadumah, se menciona por primera vez en el libro de los Números, cuando Dios instruye a Moisés y a Aarón para que tomen una vaca perfectamente roja y sin defecto, sobre la cual no se puso yugo. Posteriormente, el animal es sacrificado y sus cenizas se utilizan en un ritual de purificación. El descubrimiento de una novilla enteramente roja es una rareza. Las fuentes judías afirman que solo 9 fueron sacrificadas en el período que va desde Moisés hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Según el sabio Maimónides del siglo XII, el Mesías ofrecerá la 10ª novilla roja. De acuerdo con la ley bíblica, la novilla exhibida en Silo está completamente roja y nunca ha llevado yugo. Y sería la 10ª, la que tocaría para el Mesías.
Este es un evento emocionante y excepcional para todo el pueblo judío, dijo Kobi Mamo, CEO de Ancient Shiloh. Ya estamos en contacto con investigadores y promotores de todo el mundo que esperan venir aquí con grupos grandes. Hemos regresado al sitio del tabernáculo en Shiloh y estamos trayendo de vuelta el pasado judío para el futuro de nuestro pueblo. Lo hemos visto también en la anterior noticia esto. El jefe del Consejo Regional de Benjamín, Israel Gans, calificó la llegada de la vaca como un momento histórico. El sitio de Ancient Shiloh continúa creciendo y desarrollándose, y el centro Red Heifer, o sea, de la vaca roja, atraerá más visitantes, hasta 1 millón al año, de Israel y de todo el mundo, agregó, calificándolo de buenas noticias para el mundo judío, para científicos e investigadores y para todos. ¿Y por qué científicos e investigadores? Porque es una anomalía. Solo 9 vacas desde el periodo de Moisés hasta la destrucción del segundo templo. Solo 9 vacas de este tipo. Ahora tienen la 10ª. 22 meses, y esto, ¿de cuándo era? De julio. Agosto, septiembre, ya son 24 meses, 2 años. Y ha pasado algo más ya, ¿no? Por tanto, 2 años y algo. ¿Y cuánto tiempo debe tener la vaca para poder ser sacrificada? 3 años. La vaca roja llegó como parte de la conferencia del Templo Benjamín del Consejo que comenzó el miércoles con la cena de la era del Templo. Interesante que aquí le digan la era del Templo. Y terminan diciéndonos, la conferencia continuó el jueves con conferencias en Tel Shiloh, el centro de la vida judía antes de la construcción del primer templo en Jerusalén. Fijaos, van ahí por algo, no es porque sí, porque rememoran lo que pasó antes de poder levantar el templo en Jerusalén. Lo están preparando todo al detalle, calcándolo. Entre otros temas, los oradores discutieron la ofrenda del sacrificio de la Pascua en los tiempos modernos, las variedades de uva tradicionales de la región y la planificación urbana y logística en la visión de la futura Jerusalén. Bien, he de deciros que en otras noticias mostraremos cómo ya han preparado también el aceite necesario, como una serie de tintes, etcétera, etcétera, que aún les faltaban, pero ya lo tienen todo ahora para poder levantar el tercer templo de Jerusalén. En fin, sigamos. Esta noticia del 4 de agosto, días después. Atención a esta noticia. El medio, como ya veis, Israel News. Los medios hebreos afirman que los cristianos trajeron una vaca roja a Israel para establecer el anticristo. ¿Cómo? Pero no pensamos que todos los cristianos evangélicos son sionistas. Pues no todos. Pero, gracias a Dios, no todos. Pero es que también vale la pena decir que no todos los judíos están de acuerdo en que esto se haga. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan aquí. Channel 12, un sitio de noticias en idioma hebreo, publicó un artículo el domingo acusando al primer ministro Benjamín Netanyahu de asignar recursos a un proyecto destinado a construir un tercer templo en el Monte del Templo. El artículo culpa a los cristianos por traer novillas rojas a Israel. ¿Y quién está en el centro de toda la cuestión? Benjamín Netanyahu. El mismo que dijo hace años, cuando le preguntaron, que tenía claro que Rusia iba a atacar a Israel, porque el Antiguo Testamento, la Torá, lo dice. Él es judío, es creyente judío. Ya veis por dónde va todo, ¿no? Apoyando la construcción del tercer templo. El artículo del Canal 12 cita un proyecto de Boneg Israel, una organización que reúne a judíos y cristianos. En cooperación con el Temple Institute, Boneg Israel importó con éxito 5 becerros rojos en septiembre a Israel desde Texas con el propósito de criarlos para el mandamiento bíblico. Sí, las llevaron desde Texas, en Estados Unidos. La vaca roja era el componente principal en el proceso de purificación ritual ordenado por la Biblia para la impureza que resulta de la proximidad o el contacto con un cadáver. Debido a que los elementos necesarios para esta ceremonia han faltado desde la destrucción del segundo templo, todos los judíos de hoy son considerados ritualmente impuros, lo que impide el regreso del servicio del templo. ¿Os dais cuenta? Si no sacrifican la vaca alazana y hacen todo ese ritual, son impuros, no pueden ir al servicio del templo. Todo el pueblo,
El artículo señaló que los institutos del templo fueron fundados por el rabino Israel Ariel, exmiembro del partido derechista CAC, que fue declarado ilegal por el gobierno israelí. El artículo afirmaba que el rabino Ariel es el patrón espiritual del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir. El artículo afirmaba que el gobierno de Netanyahu es cómplice. Hace unos años, el Ministerio de Jerusalén presentó una propuesta de diseño para la construcción del Paseo del Monte de los Olivos y los funcionarios que participaron en la planificación afirman que su ruta está destinada a servir, entre otras cosas, a la futura ceremonia de quema de la vaca, escribió el artículo, y también culpó al Ministerio de Agricultura de complicidad al emitir permisos para importar los terneros rojos. Recordad que antes estaba prohibido que pudiesen llevar este tipo de animales a Israel. Se cambió la ley, se dieron los permisos y ahora esto ha sido posible. El artículo señaló que el Ministerio eximió a los terneros de ser marcados en las orejas, ya que los habría dejado no aptos para la mitzvah. Dejarían de ser puros, santos, kosher. No podrían ser sacrificadas. Se les dio el beneplácito de no ser marcadas en las orejas como el resto de vacas. Por cierto, ya sabéis que era un granjero judío en Texas el que propició precisamente estas vacas. La cosa la estaban moviendo desde hace muchos años y al final lo consiguieron. El artículo también señaló que el ministro de Jerusalén y Patrimonio, Nathaniel Isaac, asistió a la ceremonia en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion cuando llegaron los terneros, citando esto como prueba de que el gobierno de Netanyahu está allanando el camino para el tercer templo. Recordad que esto ya lo mostramos en conferencia, ese momento en que llegaron las vacas y lo felices que estaban todos en el aeropuerto. El artículo citó al doctor Tomer Persico, investigador del Instituto Shalom Hartman, quien afirmó que los cristianos están involucrados en el proyecto para ayudar a construir el templo del anticristo. Y ahora atención a estas declaraciones. El anticristo, se podría decir el Satanás, necesita venir aquí y profanar el templo, señala Persico. Entonces comienza la guerra de Gog y Magog, en la que mueren 2/3 de los judíos y 1/3 de ellos se convierte al cristianismo. El mundo tampoco dura exactamente. Ya sabes, tal es un desastre bíblico. Qué interesante la interpretación de este señor. Bueno, valdría la pena decir que la guerra de Gog y Magog ya ha empezado, está en el proceso, pero que ya sabéis, con lo que dice, hasta dónde llega. 2/3 de los judíos muertos, 1/3 sobrevive y se convierte al cristianismo. Bueno, ¿será exactamente así? Ya sabemos que exactamente así no será, pero queda claro que va a haber masacre y que se va a levantar un cierto grupo de ellos que van a aceptar el mensaje del cuarto ángel, se van a hacer auténticos cristianos y que sabemos por profecía que son los que van a terminar dando el mensaje más contundente a los de su pueblo y al mundo entero, porque su mente no es como la nuestra, es realmente potente y son realmente conocedores de las Escrituras a fondo. En el momento en que se hacen auténticos cristianos, ya os podéis imaginar que evidentemente lo que ellos pueden dar como mensaje va a ser muy superior al de cualquiera de nosotros. Bueno, y con esto estamos diciendo que somos inferiores a los judíos, etcétera, etcétera. Bueno, algunos de nosotros venimos de judíos, recordadlo. O muchos de nosotros, en definitiva. Muchos más de lo que tanta gente se cree en este mundo vienen de origen judío también. Pero hay unos que se han dedicado durante años a seguir cuidando su dieta y también a seguir profundizando en el conocimiento de las Escrituras. Muchos del Antiguo Testamento solo. Otros ya están también aceptando cristianismo, pero por desgracia aún les falta la verdad del mensaje del cuarto ángel que les encaje todas las cosas. Cuando eso les llegue, ya sabéis lo que pasará. El Ministerio de Patrimonio respondió a Canal 12 afirmando que el proyecto no recibió financiamiento del gobierno. La llegada de las vacas rojas a Israel no fue realizada ni presupuestada por el Ministerio. El director general del Ministerio participó en la ceremonia de su llegada en privado y durante la gestión del gobierno anterior.
El plan para el paseo en el Monte de los Olivos estaba destinado a fines turísticos y no en beneficio del incendio de Red Cow, o sea, bueno, de lo mismo, de quemar la vaca roja. Esto es lo que ellos alegan. El Ministerio de Agricultura indicó en respuesta: se otorga una licencia de importación para la fuente siempre que el país esté aprobado para el tipo de importación solicitada. Estados Unidos ha sido aprobado para esto durante aproximadamente un año. Los terneros mencionados en el artículo fueron importados con fines de reproducción y cumplieron con todas las condiciones de importación requeridas por el Ministerio. O sea que si estas vacas, por lo que fuera, finalmente no terminan siendo sacrificadas, también pueden servir para reproducir e intentar que salgan las vacas rojas. Mira por dónde están allí los científicos. ¿Por qué será? ¿Os dais cuenta? Van a asegurar el tiro sí o sí. Para eso también está la manipulación genética. El artículo levantó un alboroto entre los medios árabes. Al Jazeera citó al doctor Saleh Lufti, un investigador de asuntos judíos, sionistas y políticos, diciendo que, a la luz de las actuales circunstancias palestinas y regionales, el gobierno de Netanyahu ha llegado el momento de realizar el mito de construir la supuesta o el supuesto tercer templo. Todos los partidos en la coalición de gobierno, incluido el partido Likud, están de acuerdo entre ellos en la necesidad de continuar con los preparativos para la construcción del templo, la preparación de la ropa de los sacerdotes, la crianza de la vaca roja y el fortalecimiento de la posición del gran rabino, escribió Lufti. Sí, las ropas sacerdotales ya están, ya las tienen, como la de los levitas. Y no solo de sacerdotes en general, sino de la del sumo sacerdote también la tienen. Todo esto ya lo hemos mostrado. Continúa afirmando que la idea de reconstruir el templo se ha arraigado incluso entre grandes segmentos del movimiento liberal y secular israelí, así como entre los círculos de la llamada izquierda sionista judía. Pese a los preparativos y la asignación de presupuestos, Lufti razonó que el gobierno de Netanyahu no está construyendo actualmente el templo en los patios del Monte del Templo, señalando que esto sería un paso suicida para la entidad israelí, que encendería un levantamiento religioso en la Palestina histórica, teniendo en cuenta que se extenderá al mundo árabe e islámico, lo que expondrá a la región a una guerra religiosa. Ellos son conscientes. Si intentaban hacer esto antes de tiempo, el levantamiento del mundo árabe podría ser brutal. Han buscado el momento adecuado y con las excusas adecuadas. ¿Les está llegando el momento? Sí, les está llegando el momento. Pero la guerra va a estar. El templo también incluye un concilio bíblico, el Sanedrín, que decide y procesa de acuerdo con las disposiciones religiosas judías y allana el camino para la preparación del rey o el llamado rabino principal, que no necesariamente gobierna de manera democrática. Sí, el Sanedrín ya hace unos años que lo levantaron de nuevo, lo recordáis, ¿no? No hablo de edificio, sino de congregarse. Palestina Segab News informó que el subdirector del Departamento de Dotaciones Islámicas en Jerusalén, Najeb Akirat, confirmó que el gobierno de ocupación adoptó el proyecto para construir el templo en el lugar de Al-Aqsa, para hacer de Jerusalén una capital judía, a través de varios pasos y violaciones continuas contra la mezquita. Sí, los palestinos musulmanes lo están denunciando así de claro, Pero es que esto no es ficción, es que realmente va por aquí. Y con esto no estoy apoyando ni una causa de un lado ni de otra, Tened presente esto. Pero yo voy a la profecía, y la profecía hablaba que esto sucedería. Y como toda profecía que debe cumplirse tiene un proceso, y en él estamos. Eso es lo que me interesa resaltar. En la estación de Hamas a Al-Aqsa, el doctor Shibhab dijo que el gobierno israelí tiene un plan para provocar una guerra religiosa en la región y que traer novillas rojas a Jerusalén demuestra que el gobierno fascista israelí alienta a los colonos a seguir dañando Al-Aqsa o la mezquita de Aqsa. Qué interesante, Decir esto unos meses antes y ahora estamos en esa situación. Guerra religiosa en la región. Y cuando se dice en la región, ¿creéis que solo va a ser ahí al lado? Y ya veis el porqué. Como prueba,
el doctor Shihab citó las multitudes de judíos que visitaron el monte del templo el jueves pasado para Tisha B'Av. El daño a la santidad de la mezquita de Al-Aqsa el jueves pasado muestra que los colonos están trabajando para judaizar la mezquita, concluyó. Cabe señalar que a los judíos no se les permite ingresar a la mezquita de Aqsa. No pueden entrar allí. Pues ya veis, vaya cómo está pasando todo, ¿eh? Con esto he de apoyar que la mezquita de Al-Aqsa es el lugar auténtico donde pasaron esas cosas que los musulmanes cuentan y que es un lugar sagrado, etcétera, etcétera. Tampoco. Ni uno ni otro están en el camino correcto. Sí, eso vale la pena aclararlo, porque cada vez que digo algo parece que los de un bando se enfadan y si digo otra cosa se enfadan los del otro. Señores, esto va de profecía bíblica y va de una verdad en el mensaje bíblico. Si no entendemos eso, no entendemos nada y nos ponemos a polarizarnos hacia un bando u otro sin darnos cuenta que hay un titiritero que mueve los dos bandos. Señores jesuitas del Vaticano. Y por encima alguien que los maneja a ellos, que es el mismísimo Satanás, que se está preparando el terreno para ir a ese lugar cuando esté el templo levantado y querer ser como Dios, haciéndose pasar por Dios sentado en su trono. ¿Vamos entendiendo las cosas ya de una vez o aún no? Mirad si es importante lo que estamos presentando, porque quien no se dé cuenta de esta verdad va a caer en la trampa de Satanás dentro de pocos años, antes del regreso de Cristo. Porque todo el mundo va a creer, dejaos de tonterías, ateos van a desaparecer del mapa, van a pasar cosas impresionantes a nivel, ya os podéis imaginar, de levantar la cabeza hacia arriba y ver cosas extraordinarias, como de acontecimientos que van a pasar en la tierra. ¿Manifestaciones de qué tipo? Espiritistas. Y la gente se lo va a tragar. Avisados estáis. Sigamos. También se debe enfatizar que la quema ritual de la vaca roja no se lleva a cabo en el monte del templo. Será quemada en el monte de los olivos en un lugar que fue comprado por Boneg Israel. Interesante, ¿eh? Cómo lo tienen todo preparado y calculado y adquirido. Pero no son solo los palestinos los que se oponen al inminente ritual de la vaquilla roja. Chabad HaShofesh, de Freedom Farm Sanctuary, dedicado a detener la cría industrial de animales, publicó en Facebook un llamamiento para salvar a las vacas rojas. Su petición ha obtenido más de 5.700 firmas desde la semana pasada. ¿Creéis que lo va a conseguir? Evidentemente, pinta que no. Y mira por dónde, 14 de septiembre de 2023, el mes pasado. Es hora de construir el tercer templo. Dice erudito que asegura el cumplimiento de la profecía de Números 19. A pesar de que ha habido numerosas noticias sobre los preparativos de la novilla roja para el tercer templo, hay muchas personas que aún se cuestionan las motivaciones verdaderas detrás de esto y si realmente tiene alguna conexión con las profecías bíblicas. El nacimiento de una novilla con características bíblicas en Israel fue destacado tanto en las comunidades cristianas como judías. El Instituto del Templo, una organización dedicada a los preparativos para el tercer templo en Jerusalén, ha difundido esta noticia en su canal de YouTube relacionándola con un momento crucial en el cumplimiento de antiguas profecías. Para ellos, esto tiene un significado espiritual profundo, ya que se cree que esto representa la promesa de restaurar la pureza bíblica en el mundo, tanto en el cristianismo como en el judaísmo. La novilla roja ha desempeñado un papel importante en las narrativas escatológicas, o sea, de profecías del tiempo final, especialmente en relación con el fin de los tiempos. Fijaos, con el fin de los tiempos, vaquilla roja. ¿Vamos viendo cómo va cuadrando todo? Según señala James Lasher en su texto publicado en Charisma News, la tradición bíblica menciona el parto y posterior sacrificio de una vaca bermeja como condiciones básicas que deben ser cumplidas antes de dar inicio a la edificación del tercer templo en Jerusalén. En el judaísmo ortodoxo predominante se aguarda con enorme expectativa y relevancia profética la reconstrucción del templo como un acontecimiento previo a la llegada del Mesías, algo anhelado y de gran significado.
Para la comunidad judía ortodoxa, esto es visto como un paso más hacia la práctica de la ley mosaica, según Números 19:2, donde dice que es el estatuto de la ley que el Señor ordenó llevar una novilla alazana sana, que no tiene mancha y sobre el cual nunca se puso yugo, dice el artículo del Asher. Las cenizas de una novilla alazana son necesarias para purificar a los sacerdotes que servirán en el templo, siempre según Números 19. Como se quema todo el animal y las cenizas se almacenan y usan con moderación y se rocían en el agua del manantial de Gihón, solo se han realizado 9 sacrificios de este tipo a lo largo de la historia, continuó explicando. Ya veis cómo se mezclan con el agua del manantial de Gihón. Sí, no las echan todas de golpe, no, se van utilizando poco a poco para la purificación. En este caso también de sacerdotes, sí. El contexto histórico que rodea la vaca alazana se basa en la destrucción de los primeros 2 templos y en el deseo de reconstruir el tercer templo en el monte Moria. Esto ha sido una esperanza ferviente durante siglos para los creyentes devotos y varias organizaciones como el Temple Institute se han formado con el propósito de llevar a cabo esta tarea. Algunos teólogos y eruditos consideran que la construcción del tercer templo está relacionada con eventos conocidos como el Día del Juicio o el fin de los tiempos. El reciente nacimiento de la novilla alazana en Israel ha sido considerado con gran importancia desde esta perspectiva teológica. El rabino James Richman, director del Instituto del Templo, cree firmemente que es el momento de avanzar con la construcción del tercer templo debido a este acontecimiento. Después del importante nacimiento ocurrió una minuciosa evaluación de la vaca joven roja por parte de expertos rabínicos. La profecía basada en el libro de Números del Antiguo Testamento señala que la vaca color alazán debe ser impecable. Después de ser sometida a rigurosas pruebas, la vaca fue declarada apta para ser considerada como la novilla roja bíblica. El nacimiento de esta novilla roja sirve como un profundo recordatorio de la conexión duradera entre fe y profecía. Su llegada desencadena fervientes debates en los círculos cristianos y judíos, despertando esperanza y anticipación sobre lo que deparará el futuro, concluyó el estudio. Y esta es la página del Instituto del Templo, donde ¿qué piden y qué dicen? Mirad, tienen una radio, sintonice el Temple Talk de la última semana, mientras Yitzhak Reuben se complace en anunciar que las novillas rojas han llegado y que todos estamos de pie ante Hashem, nuestro Dios. Ya veis que ellos no escriben Dios entero, la O la suprimen, porque no pueden decir el nombre de Dios, y aunque sea traducido, y alienta a todos a dejar que el shofar los lleve a Hashem, o sea, el toque del cuerno, del ya sabéis, haciendo historia y cumpliendo la profecía al mismo tiempo. 5 vaquillas perfectamente rojas han llegado a Israel, todo el camino desde Texas con amor. Bueno, ya veis, recordad que es como el título de una película, que tiene que ver desde Rusia con amor, de James Bond, pues desde Texas con amor. Qué gran manera de cerrar el año hebreo 5782 y comenzar el 5783, que comienza el domingo por la noche, Rosh Hashanah. Escucha el sonido del shofar, deja que te lleve a casa, de regreso a los brazos de Hashem. Él te está esperando. Debido a Rosh Hashanah no hubo una nueva charla del templo la semana pasada. Solo os digo que esto ya tiene unos cuantos días y semanas, Bien, pero ¿qué añaden? Mirad la ilustración de abajo a la izquierda. Imponiendo las manos, el levita o el sacerdote de turno, sobre la vaca roja. Y añaden esto al lado. Ayuda a construir el templo sagrado en nuestro tiempo. Dona generosamente para ayudar al trabajo sagrado del Instituto del Templo. Cada contribución ayuda a reconstruir el templo sagrado en nuestro tiempo. Y esto lo vienen mostrando semana tras semana. Os lo digo porque recibo su información cada semana. En fin, pues señores, ahora viene el plato fuerte. Hemos visto todo lo escrito, ¿verdad? Toda la teoría, para que me entendáis. Pues mirad esto. Ortodoxo judío asegura, Israel ya tiene vaca roja para el tercer templo, pero estad atentos y fijaos, no en la vaca roja, sino lo que aparece al otro lado suyo. ¿Veis una reja? ¿Veis un agujero cuadrado? Pues estad atentos a lo que llega a decir aquí.
Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, de vuelta en Israel y otra vez con un amigo, Yoel Quinteros, de origen colombiano que vive en Israel unos cuantos años, y le pedí que hoy me acompañe a pasear con la Torá. Los domingos yo suelo pasear con la Torá. Excelente paseo. Revivir capítulos desde el mismo lugar de los hechos. Yoel, ¿cómo te va? Muy bien, Sergio, excelente. Ok, te pedí que me traigas a pasear con la Torá en la mano y tú me dijiste encontrémonos aquí. Cuéntame por qué, acá está la Torá, hoy es tuya. Ok, perfecto. La idea, como primero se los saludar a todos nuestros queridos amigos del grupo, del canal, saludos a todos. Tengo una excelente semana que está comenzando hoy. Esta taché, pues quería mostrarle algo a Sergio para que lo compartiera. Me pareció muy interesante y es precisamente la parashá que leímos. ¿Qué parashá leímos? Parashá Jucat. Ah, Jucat. Ahí estamos desincronizados. Estamos un poco desincronizados. Okay. Fuera de Israel, Jucat, nosotros leímos Balak. Ok, y este video es más que nada para fuera de Israel, así que entonces, estamos bien. Excelente. Aquí vamos a ver 3 puntos que quiero mostrar y que Besat Hashem, que ahorita los podamos ver como tal en el lugar, y es, recuerden los lugares, el Arabait, el monte del templo, donde está el domo de la roca, la cúpula dorada. La cúpula dorada, que eso es el lugar que queremos señalar como tal. Allá, al fondo, se ve la puerta de oro. La puerta de oro, la puerta que está sellada hoy por hoy. La puerta de la misericordia también se llama. Sí. Y allá, la ¿Sabes qué? Lo voy a mostrar un minuto. Vamos a mostrarlo. Ok. Ahí está el domo de la roca y el monte del templo. El monte del templo. La puerta sellada. La puerta sellada, la puerta de la misericordia, la puerta dorada, tiene varios nombres. Y allá podemos ver la subida. Hay varios videos sobre esta subida, ¿cierto? Exacto. La puerta de Hulda también se llama. Por ahí se entraba al gran templo de Jerusalén, al segundo. La idea es que miremos precisamente eso. Y aquí, allá va a ser la primera tajana, la primera estación de lo que vamos a ver. El primer punto como tal de la parashá Jucat, ¿cuál es? La vaca roja. Sí. Y esa es la clave para precisamente entender todos estos puntos. Entonces, eso es lo que te quiero compartir. Ok, vamos hoy. ahora a lo que es hoy la iglesia del Dominus Fleming. Se llama así, interesante. Se llama así, es donde lloró Jesús. Pero eso, nosotros no es el tema de hoy. Vamos a ir ahí ahora y ahí vas a empezar a explicar. Con la ayuda del Creador. Vamos. Yoel, qué hermoso lugar, estás para la postal. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues quiero mostrar, como te dije, la primera estación de lo que queremos ver sobre la parashá. La parashá Jucat, la primera parte de la parashá, de que habla de la famosa vaca roja. Sí. De una vaca de color rojo, que no es un color rojo, es un color cobre muy fuerte, etcétera, y que es la clave para poder ingresar allí, al Arabait, la parte de atrás. ¿Qué significa que es la clave? Sin ella, dice la Torá en esta parashá, que toda persona que se impurificó por contacto con una persona que falleció, no puede ingresar al Mahané a Kedushá, o sea, al campamento de la Kedushá. Ahorita... De la santidad. De la santidad. ¿Qué es ese campamento? Donde está el domo dorado. Sí. Ese lugar como tal es el Mahané a Kedushá, el campamento de la Shejina, de la santidad. Alrededor está el campamento de los Leviim o Mahané Leviá. Estás hablando donde estaba el gran templo. Exacto. Sí. Y alrededor está Mahané Israel. La vaca roja, como dice en la parashá, se tiene que sacrificar fuera de todos los Mahanot, fuera del Mahané Israel como tal. Mahané es campamento. Entonces, ¿en dónde estamos? Según las excavaciones y lo que hemos podido encontrar, este lugar es el que sería propicio para eso. No sé si lo conocías, Sergio. No, vamos a mostrárselo a las personas. Estuve aquí en otras ocasiones, Esto es más, un lugar, estuve hace poquito, pero por otro tema en este lugar. Esto es un lugar bastante turístico. Sí, se ve. Generalmente no es un lugar turístico para judíos como tal. Ajá. Pero me pareció muy interesante de que se pudiese mostrar. Ajá. Bueno. Vamos a mostrar el lugar donde se hacía el sacrificio de la vaca roja. Según lo que se logró encontrar en
en varias excavaciones de la época bizantina, Sí. este lugar aquí que está como bastante olvidado, Ah, aquí cumple las especificaciones quédate ahí. para Sí. hacer el sacrificio de la vaca. ¿Por qué cumple las especificaciones? Porque es como un pozo que va a dar a un manantial de agua subterráneo, y de ahí se sacaba también una parte del agua para hacer todo el proceso. Recordemos de que la vaca, ¿cómo era el proceso? Era una vaca roja, Sí. que se le hacía shejitá, se hacía un sacrificio ritual. Posteriormente se le agregaba madera de cedro. La Torah me habla de algo que se llama tolat shani. ¿Qué es tolat shani? Es lana teñida de color rojo, de color carmesí, con unas semillas que por dentro tenían un gusanito. Claro, tolate ese gusano, lo que iba a decir. Entonces, eso según lo que logramos encontrar por temas arqueológicos es aquí. ¿Y por qué aquí? Porque de aquí, No te puedo creer. Sergio, si miras derecho, está la entrada, mira, ya está la entrada, una de las entradas Exacto. que va a dar al Domo de la Roca. Entonces, este lugar está a todo el frente del pueblo de Israel, ¿Quién? como está todo el frente del Mahané Israel, de lo que sería el... ¿Cómo se dice en español? ¿Qué cosa? El Mahané Israel. Campamento El de- campamento de Israel Sí. está fuera del campamento de Israel y está exactamente Mimul, o sea, enfrente del Arabait, para que la gente desde supiera que ya tenían la posibilidad de entrar al templo. Entonces, esta es la primera tajana que te quería mostrar. Ajá. Buenísimo. Buenísimo. Cuando hablas de vaca roja, ¿es una vaca roja o colorada? Es un color muy interesante, es un color rojizo tirando a cobre, es un color muy fuerte. Valga ser la aclaración, conozco varios rabinos que saben del tema, no solamente por tema rabínico, sino por tema veterinario, dicen que es una anomalía, que generalmente las vacas tienen pelo de color, etcétera, pero pueden tener uno o dos pelos de otro color. La vaca roja no. ¿Cuántas se hicieron desde la época del templo, desde la época de Moisés, de Moshe, hasta nuestros días? 9. Y esperamos Ok. que la 10ª sea con el Melech HaMashiach, con el rey Mashiach. Hay muchos rumores, siempre, todos los años hay rumores de que ya se apareció la vaca roja, que ya la tenemos, que Este ya año está. encontraron 5 aquí. Ah, ¿sí? Hace 2 años se encontraron una en Colombia. Ok. ¿Y eso lo dices porque él es colombiano o porque realmente...? Obviamente porque soy colombiano, pero porque lo vi la vaca, la conocí, estaba en una zona, la sabana cerca a Bogotá, pero, ok, está la vaca, pero entonces, ¿quién la sacrifica? ¿Dónde la sacrificamos? ¿Se puede hacer en Colombia o se puede hacer aquí? Una cantidad de preguntas que nos hace que, bueno, tengamos dudas de cómo se hace el proceso. Buenísimo. ¿A dónde vamos ahora entonces? Ahorita la idea es ir a las escaleras de subida Sí, del monte del templo, sí. Desde la ciudad de David. desde la ciudad de David, para entender qué se hacía ahí. Ok. Vamos. Joel, estamos aquí. Aquí dijiste que querías terminar el video. Sí. ¿Por qué? Vimos ahorita en la introducción, desde el Monte de los Olivos, todo lo que es el monte del templo, ¿cierto? ¿Dónde estaba el templo ¿Dónde de estaba el Jerusalén? templo, ¿cierto? Ahorita vimos luego el lugar donde que era propicio para sacrificar la vaca. Ok, ya sacrificamos la vaca, entonces ¿qué hacemos con ella? Entonces lo que sucede es que en la parashá nos dice de que para poder ingresar al lugar santo, que era aquí arriba precisamente, esta era la entrada, por eso lo quería traer acá, Ah. para que ya en el video, en el canal, está un video aquí arriba, ¿cierto? Hice varios. Quiero filmar acá, quédate aquí tú. Yo te voy a filmar. Entonces, esta que es la subida desde la ciudad de David, desde la Jerusalén de la Torá, hacia el monte del templo, la gente venía acá, se purificaban las mikvaot, en los baños rituales que hay aquí, que esto está lleno de mikvaot Exactamente. muy antiguas. Todas estas son piscinas rituales. En estas se purificaban de otros tipos de impureza. Sí. La vaca roja
que purifica de la impureza de muerte, tarda 7 días la purificación. Sí. Apenas terminaban el 7º día de la purificación, apenas llegaba la noche, llegaban aquí, hacían migbe para quitarse otro tipo de impurezas que pudieran llegar y eran perfecto para subir al templo. Entonces, cabe la pregunta, sabemos dónde queda el lugar, lo vimos, han encontrado vacas rojas, perfecto, sabemos los ingredientes que Hashem nos dijo en la Torá para hacerlo, entonces ¿por qué no lo hacemos? Ok. Entonces, nos encontramos con 2 posibles salidas. La primera salida es fácil, la primera salida es, como se hizo igual en el desierto, recordemos de que esta parasha no está en orden cronológico, esta parasha se dio en Rosh Chodesh Nisan, el primer día del mes de Nisan del año primero de la salida de Egipto, cuando se inaugura el templo, porque si no entonces ¿cómo hacían todos los korbanot Claro. si estaban impuros? Los sacrificios. Entonces, una salida que nos dan los hajamim, los sabios, es perfecto. Toda la comunidad tenía tumá, tenía impureza. Sí. Entonces, la impureza hace que todos queden permitidos. Y Hashem le dice a Eleazar, al hijo de Aarón, que haga el sacrificio y perfecto. Esa es una salida. Todos en estos momentos tenemos ese tipo de impureza. Entonces, pues, que un Cohen la haga y punto. Sin embargo, no podemos. ¿Por qué? Porque encontramos acá en el Tanaj, en la Torá, encontramos algo muy interesante, y es lo siguiente. Llega y dice en el profeta Malachi, en el profeta Malaquías, dice, les enviaré antes del día terrible de Hashem, Sí. ¿a quién? Al profeta Elías. Ok. Entonces muy interesante, bueno, Hashem nos va a dar la oportunidad de conocer al profeta Elías. ¿Para qué? O sea, el profeta no está muerto, está vivo, pero ¿por qué lo tenemos que conocer? Resulta que sucede que él es la clave. ¿Por qué? Porque él mismo es el nieto de Aarón, él es Pinjas, así está escrito en la Gemara, en Masejet Pará. Dice, Eliyahu u Pinjas, Eliyahu, él es Pinjas, el nieto de Aarón. Ok. Entonces, si él es el nieto de Aarón, él es un Cohen. Ajá. Si es Cohen, si es sacerdote y está vivo, entonces él puede hacer el sacrificio. Esa sería una de las razones por las cuales él viene antes y es una de las salidas. Sin embargo, todo esto que nos llega, y que esta es la conclusión que quiero llegar hoy, es, conocemos Mahon HaMikdash, el lugar donde están todas las cosas del templo, Sí. perfecto. Tenemos el lugar, perfecto, estamos listos. Ahora, ¿qué esperamos? La voluntad de Hashem. ¿Qué es lo que esperamos? Y qué es el punto que quiero como compartir a las personas del canal. A ver. No importa si usted tiene todo listo, no importa si usted cree que ya está bien. ¿Quién es el que tiene las llaves de todo? El creador del universo. Y es lo que los invito a cada uno de ustedes, a que no importa si quizás usted piensa que no está listo en ciertas cosas, o si piensa que sí está listo, lo importante es que usted le pida al creador del universo y que le diga, estoy en tus manos, que precisamente ese es el tema de la vaca roja, algo que no entendemos, algo que se sale de nuestro entendimiento, pero que Hashem nos dice, confíe en mí. Usted simplemente haga lo que yo le digo y yo creo el mundo, yo sé cómo funciona el mundo. Entonces ese es lo que quiero compartir y que me quería mostrarle a las personas del canal. Buenísimo, Joel. Te quiero agradecer. Tú me vas a filmar ahora a mí. Uy, cuántos turistas. Ven, baja. Acá, ¿me ves a mí? Quiero decirte gracias por este video y decirle a la gente que si les gustó el material, que le den un me gusta, muchos me gusta. En una de esas convenzamos a este tzadik, a este justo, a que nos siga acompañando en este canal, dándonos de sus sabidurías. Yo hoy me quedé conmovido, nunca había estado en ese lugar del sacrificio de la vaca roja, casualidades o no, no sabía de lo que me ibas a hablar, pero vine también vestido de rojo. Por suerte no me sacrificaron. Gracias, Joel. Hasta la próxima. Bien, espero que no hayáis perdido detalle de todo lo que se ha expuesto en este vídeo. Ya sabéis que el presentador de este programa, el Bakari suelto en Israel, va hablando de cosas arqueológicas y de cuestiones judías, él es judío,
Y en este caso, ya veis, ha entrevistado a este hombre que, ya lo veis, tal como va, ya indica a qué pertenece, y mira por dónde. Resulta que eso que os decía, que estuvieseis atentos a su lado, ese agujero cuadrado detrás de la reja, por los estudios que ellos han realizado a nivel arqueológico y demás, creen que es donde se sacrificaba la vaca roja de turno. Por tanto, dicen que ya tienen el lugar, el emplazamiento, ha sido todo encarado hacia una de las puertas de entrada, precisamente de la explanada del templo. Sí, la puerta de la misericordia, esa puerta cerrada, esa puerta que dicen que por allí debe entrar el Mesías. O sea, ya sabéis por dónde va a entrar Satanás, seguramente, haciéndose pasar por Jesús. ¿Y qué hacen? Pues cumplir con el ritual, que era sacrificarla fuera de los muros. Hay algo interesante. Ellos hacen todo esto de la vaca alazana como purificación, etcétera, etcétera, de la zona, de la gente, para poder levantar el tercer templo de Jerusalén, pero aún desconocen el por qué necesitan una vaca alazana, porque no entienden su significado. No entienden que esto simbolizaba a Jesús cuando murió, quedando completamente rojo, como el arca de Noé, calafateada con brea roja. Así era Cristo, de cómo lo llegaron a martirizar, quedó rojo, absoluto, y además sangrando en la cruz, desangrándose. ¿Y dónde fue sacrificado Cristo? ¿Dentro de los muros o fuera? Fuera. Ellos obedecen esto porque dicen que la Torá lo dice y tienen que hacerlo, aunque ignoran el porqué, solo por fe. Todo por haber rechazado al Mesías. Por eso, ¿creéis que están en la verdad? ¿Creéis que esto se puede llegar a apoyar? ¿En serio? En fin, ha dicho cosas sumamente interesantes, tan interesantes como lo que ha dicho al final sobre ese Elías, que creen que está vivo, que aún no saben quién es, y que debe ser el que debe estar allí como descendiente de Aarón, Cohen, sacerdote, el sumo sacerdote, de hecho, para sacrificar la vaca alazana. Pero creen que ese Elías está vivo. Impresionante, ¿no? Sabíamos que iba a haber un tercer Elías, ¿no? Y que ese Elías está vivo. ¿Cumplirá con la connotación de lo que ellos proponen? Evidentemente el tercer Elías no va a cumplir con ese propósito. Pero ese es el lugar. Alguien deberá ir allí. Y alguien deberá hacer algo allí. Y alguien terminará como debe terminar allí. Esto no es todo. Si esto os parece poco, estad atentos a este otro vídeo. Es el más reciente que ha publicado precisamente el mismo Beccari y que ha ido a filmar a las vacas rojas, a las vacas alazanas. Ahí las tenéis. Shalom amigos, les habla Sergio Beccari del canal Beccari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, esta vez en exclusiva, hasta podría decir mundial. Estoy en un lugar que muchos de ustedes, creo que casi todas las personas entendidas de la Biblia en el mundo, hubiesen querido estar. Y los que no pueden, estoy yo para servirles, para prestar mis servicios y que ustedes puedan tener esta vivencia. ¿A qué me refiero? A la vaca roja, amigos. Enseguida nos van a abrir la puerta entre todos estos containers para que nosotros podamos conocer aquel bello, simbólico y sagrado animal. Les voy a explicar de qué se trata. Antes les quiero decir de que este lugar está conservado, se podría decir herméticamente, nadie tiene acceso, pero este es el momento del día que les van a dar de comer a las vacas y a mí, para ustedes, nos van a permitir entrar y filmar el momento. Amigos, una de las condiciones bíblicas para la reconstrucción del tercer templo se acaba de descubrir en los Estados Unidos hace un par de meses. Me estoy refiriendo a la vaca roja. Unos pastores de Estados Unidos que no nos quieren descubrir el lugar exacto, han criado una vaca sin ninguna mutilación, sin ningún estropeo. No ha sido alimentada con ninguna hormona de crecimiento y está hoy conservada como Dios la trajo al mundo, con el motivo de donarla para que pueda servir para la purificación
en este momento o en el momento de que se construya el tercer templo de Jerusalén. Amigos, no estoy bromeando, todo lo que les estoy diciendo es verídico. Estos pastores decidieron de que la vaca, una vez grande y una vez que tuvo crías, las traigan a Israel y aquí están protegidas detrás de estos containers. Recibí advertencias para no acercarme demasiado, para no tocarlas. Y sí, no son vacas rojas de color rojo, pero son vacas que no tienen un solo pelo que no sea de color rojo. Y enseguida lo van a comprobar. Amigos, vamos a entrar, vamos a tener la exclusiva de poder verlas. Y yo, mientras esté adentro, les voy a contar de qué se trata todo este fenómeno de la vaca roja. Desde ya, y si valoran todo el trabajo que estoy haciendo, no se olviden de regalarme un me gusta. Entremos, amigos. A pesar que me tiembla la mano, intentaré contenerme y hacer un trabajo profesional. Toda mi vida esperé este momento y jamás pensé que llegaría a vivirlo. Amo la Torá y la historia de mi pueblo, creo en la tradición y en los relatos bíblicos. Y amigos, sé que el Dios de Israel determinó con base en su sabiduría que las cenizas de la vaca roja es el secreto para la restauración de la pureza del mundo. ¿Cómo no conmoverme entonces? Ya estoy cerca. No puedo contener mi emoción. La emoción de ver a la vaca roja que no tiene ni un solo pelo de otro color y cuya piel, pezuñas y los párpados están también rojizos. ¿La escucharon? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shechianu, bekiemanu, veigianu, las manas de. Amén, Sela. Aquí están las vacas, amigos. Aquí están, amigos. Aquí están, amigos. Uf, cómo seguir el relato, cómo seguir el video. Respiro hondo. Amigos, les cuento que la singularidad de estas vacas rojas, aparte de su irregularidad en la naturaleza, ya que no ha habido una vaca roja nacida en Israel en más de 2000 años, es que ellas nacieron con el fin de ser calificadas para las ceremonias de purificación en el templo. Este animal, así como lo ven, no puede ser trabajado, manipulado, ni puede tener una mancha de ningún tipo. Estas 3 vacas que ven son kosher, es decir, aptas, luego de que judíos las revisaron meticulosamente y después de anular miles a través de los siglos. Aquí tenemos unas vacas aptas, bajo el consenso de toda identidad judía. ¡Qué emoción! La emoción es aún más cuando uno sabe que la tradición dice que hubo solo 9 terneros rojos perfectos que se utilizaron a lo largo de toda la historia y que la 10ª se plasmaría en la era mesiánica y la reconstrucción del tercer templo. ¿Algo más que agregar? ¿Verdad que no? Todos los 613 preceptos de la Torá y el judaísmo se basan en el respeto a la vida y su cuidado. Llegar al gran templo de Jerusalén nos permitía conseguir la combinación perfecta entre todas las ramas de la creación y la espiritualidad. Los objetos, lo inanimado, las plantas y los animales, finalmente también el desierto, todo eso al final está relacionado con Dios, el Todopoderoso, el Rey de los cielos. Todos los sacrificios en el templo combinaban y combinarán estos rangos y el hombre es el indicado a sacrificar parte de cada una de esas cosas según la ley divina. ¡Ey! Hacer un sacrificio es una especie de declaración que Dios es el único creador y por eso todos los sacrificios se realizaban o se volverán a realizar en la casa de Dios, en el templo que hoy no está. Pero amigos, solo un sacrificio solía hacerse fuera del gran templo de Jerusalén. Estuvimos allí hace un par de semanas, en el Monte de los Olivos,
Me estoy refiriendo, por supuesto, al sacrificio de la vaca roja y me pregunto por qué ese sacrificio era tan especial y por qué era hecho en ese lugar. Amigos, les cuento de que la impureza en el judaísmo y en la Torá sucede y se contagia con el contacto con la muerte. Hay varios niveles de impureza entre los hombres, pero la más grave, que prohibía en esos tiempos de entrar al templo, era el contacto con un cadáver o la entrada a un cementerio. Para purificarse había que pasar por dos procesos obligatorios: la purificación por medio del fuego, por medio de las cenizas de la vaca roja a la persona impura, y la purificación por medio del agua, cuando la persona se sumergía en una piscina de rituales. Cuando habíamos estado en el Monte de los Olivos, conocimos el lugar exacto en el cual se realizaba dicho sacrificio de la vaca roja, frente al Monte Moriah, frente al templo. Ese era el lugar indicado porque era el último pasillo por el cual transitaba la gente antes de elevarse al templo. Hoy día, ese pasillo está lleno de tumbas judías, miles de personas que fueron allí enterradas con la esperanza de ser los primeros en resucitar una vez llegado el Mesías. Ellos además serán los primeros contagiados con las cenizas de una vaca roja como estas y por ende las primeras personas o almas que se purificarán rumbo al tercer templo. Aquel puente monumental que existía en esos tiempos será reconstruido, amigos. A propósito, los primos musulmanes creen en lo mismo, solo que el puente de ellos será de 7 arcos. Un puente que en esos tiempos permitía cruzar el valle y entrar al templo más fácilmente, un puente que terminaba en la Puerta de Oro, aquella puerta triunfal por la cual pasó Jesús de Nazaret hace 2000 años, cuando el segundo templo aún estaba en pie según la fe cristiana. Amigos, siguen mirando esto. Qué privilegio el mío, qué privilegio el nuestro, amigos. La Puerta de Oro está cerrada, pero según el Islam, el cristianismo y el judaísmo será reabierta por el Mesías, que vendrá por primera o segunda vez, depende a quién le preguntemos. En esos tiempos el Cohen o sacerdote debía elegir a la vaca roja, una única vaca muy difícil de criar, como les vengo diciendo. Ella debía ser roja, no de color rojo, sino como esta, rojiza, máximo de 3 años de vida, sin ningún pelo que no sea del mismo color. Que sea perfecta y que no tenga defecto alguno, que no haya trabajado o comido alimentos especiales, nunca. Luego de ser sacrificada, debían ponerla al fuego en un altar de madera y quemarla por completo hasta convertirla en polvo, cenizas. Luego echaban unas cenizas sobre la persona impura. Amigos, les cuento que en la actualidad, y no es broma, se comenzó a pensar seriamente en la construcción de un tercer templo. Incluso se hicieron experimentos con madera de árboles de 10 estilos que predominaban en aquellos tiempos para calcular cuánta ceniza deja una vaca roja después de ser sacrificada y subida al fuego. También la calidad de la misma verificaron. Este grupo de científicos llegó a la conclusión que la madera de la higuera, el árbol de higos, es el mejor. Es aquel que producirá la ceniza más destacada. Luego de 10 horas que la vaca estuvo al fuego, todo el cuerpo, incluidos sus huesos y piel, ellos recibieron una cantidad de 10 kilos de polvo, una cantidad que según ellos alcanzaría para todo un pueblo si hablamos de 20 millones de personas. Increíble, ¿verdad? Cabe aclarar que la fe y tradición de nosotros los judíos y nuestros primos musulmanes es muy parecida respecto a este animal. En cuanto a nuestros hermanos cristianos, ellos reconocen que la sangre del sacrificio de Jesús cumple de manera cabal y perfecta la santificación y purificación de la conciencia del creyente. Ellos entienden que debe haber un restablecimiento de los rituales del templo antes del retorno de Jesús, que serán suprimidos por el personaje conocido como la Bestia, al comienzo del período que la Biblia llama la Gran Tribulación. Bueno, están cerrando, es hora de irnos. Antes les cuento que el cumplimiento profético de los sacrificios en el futuro templo ocupan más que nunca a judíos religiosos que ya están en campaña, como les dije, para llevar a cabo el sueño de siglos. Yo estoy en contacto con aquella institución y les prometo publicar más material al respecto. Amigos, amigos, ¿qué me dicen? La emoción es eterna, la emoción es enorme
Y les juro que esto que estoy viendo no lo puedo creer. No solo yo, sino todos ustedes que están viendo en este momento y conocen la importancia de lo que es este símbolo, estas vacas, estos animales que quizás están cumpliendo una profecía, la profecía del tercer templo. Si es que les gustó este material, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom. Toda papá. ¿Es Jorimleja? Alex. Le quiero decir gracias a Alex que nos permitió esta visita única, exclusiva. Y ahora sí nos podemos ir. Leitraot, Hag Sameach. Ok, que salga por acá. Bye, Leitraot. Bye. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Este segundo vídeo creo que ha sido ya más que aclaratorio. ¿Habéis visto 5 vacas rojas? No, había 3. Las otras 2 no sé dónde estarán, pero ahí muestran 3. Lo interesante de toda esta cuestión es también toda la explicación que él da al respecto. Ya veis que la emoción lo embarga, porque realmente para ellos esto es esencial para conseguir su máxima fita histórica. Y su hito histórico por excelencia, ¿cuál es? Levantar el tercer templo de Jerusalén y estar en la cima del mundo, al lado del Mesías, sirviéndolo, y viendo cómo todo el mundo en paz y consonancia, en ese largo y esperadísimo milenio de paz en la tierra, estarán allí, ellos también, comandando al lado del Mesías. Es impresionante ver que por no aceptar a Cristo, por no aceptar lo que es totalmente cierto, terminarán sirviendo a Satanás pensando que están sirviendo al Señor. Imaginaos cuando el mensaje les llegue. Imaginaos cuando después del propicio que se espera, catástrofe, alguien les diga además que esto no va por aquí, que esto no es la voluntad de Dios y que esto les va a traer la gran consecuencia, la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo, mientras el papado se verá aposentado allí. Si el papado debe ser trasladado allí, ya sabéis que algo debe pasar también en el Vaticano, ¿no? En fin, que estamos en la recta final de la historia de la humanidad. Ya veis que para muchos evangélicos también es el momento en que todo esto se va a cumplir, llega la gran tribulación, para muchos habrá el rapto secreto, ya pueden ir esperando un rapto secreto, que como no se los lleven los ángeles caídos haciéndose pasar por marcianitos en la abducción, lo tienen claro, y todo el mundo va a caer de 4 patas en este gran engaño. Estamos en los momentos decisivos de la historia. Estamos viendo el cumplimiento final de todas las profecías. Y esto quiere decir que pronto veremos también, de aquí a muy pocos años, que ese ecumenismo interreligioso que se va a forjar va a conseguir crear la ley dominical, por la cual el papado está trabajando de lleno y con unas encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti, y la última, Laudate Deum, que ya hemos presentado y que hemos mostrado que llevan a un gobierno mundial que impondrá esa ley dominical y que estará bajo el poder de alguien que va a dominar el mundo durante un breve tiempo, el Papa de turno, o el que está detrás del Papa de turno. Ya sabéis que hay el Papa Negro también, el líder de los jesuitas. Bien, pues todo esto se está acercando de lleno. Y cuando después aparezca el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús, secundando de lleno esa propuesta de ley dominical y diciendo que las desgracias que irán a más, que no van a cesar, sí, no esperéis que cesen las desgracias, irán a mucho más,
La culpa será de esos individuos que seguirán guardando el sábado, porque ya os podéis imaginar que la mayor parte de judíos van a ceder al cambio ante evidencias que se les van a mostrar, y los que sean fieles de verdad al sábado, los que sean fieles de verdad a toda la sana doctrina bíblica no alterada, esos serán perseguidos a muerte, ya con el papado mandando, pero de un modo definitivo, rotundo. ¿Con quién? Con Satanás sentado en ese trono haciéndose pasar por Dios. Y al lado del otro que también ha formado el papel de anticristo durante siglos y siglos. El Papa de turno. Una vez más, si no sabéis cuáles son las profecías católicas al respecto, mirad lo que presentamos hace tantos años y veréis cómo lo tienen más que previsto. Profecías católicas, profecías de protestantes malinterpretando la Biblia, profecías de los judíos echando por tierra totalmente a Cristo. ¿Qué podemos esperar? Que habrá solo una minoría que seguirá fiel, que seguirá diciendo las cosas como son, gusten o no gusten. Y una vez más hemos de decir, Maranata 2031, el Señor se acerca, pero antes las últimas profecías se van a cumplir. ¿Estamos preparados? ¿Lo estamos anunciando al mundo? Que Dios os bendiga.